La verdad que me da muchísima alegría compartir hoy con ustedes este espacio virtual. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, ¿Estamos? perfecto. Fantástico. Cualquier cosa me avisan. Y quería empezar por la gente que hace esto posible. Siempre hay gente que hace por detrás de cualquier evento o proceso en el que uno participa. En este caso quiero agradecer a Fernando Santana, primero que me contactó y me invitó a la Cooperativa de Educadoras e Investigadores Populares Históricas de Argentina, Otras Voces en Educación de Venezuela y el Centro Magisterial por la Autonomía Educativa de México. Ya este recorrido latinoamericano me entusiasmó muchísimo y acepté de inmediato estar acá hoy con ustedes. Y quería contarles un poco cuál es el guión, por lo menos de mi lado. Primero tenemos que aclarar desde dónde estamos tratando de hablar, desde dónde se produce este evento, un interés por las organizaciones sociales, por la educación popular, que seguramente está informada por una pedagogía crítica que intenta fomentar la emancipación a partir de ofrecer oportunidades educativas, un interés por los derechos humanos y en particular a quienes nos dedicamos a las letras y a la educación, por los derechos educativos, por el derecho a la educación en todos los niveles y por los derechos lingüísticos o sociolingüísticos, como a veces se les llama. También una mirada desde Latinoamérica, sin duda, y una mirada interesada por abordar, denunciar, colaborar en la erradicación de las inequidades que caracterizan a nuestra región. Y en ese contexto, desde ahí vamos a tratar de conversar. Hay una pregunta que me interesaba compartir con ustedes, que es si la escritura académica promueve, fomenta, no promueve, no fomenta, podría promover, podría fomentar el pensamiento crítico. Y me parece que hay otra pregunta más general que no sé si llegaremos a conversar, que es si la universidad, en este caso ponemos el foco en los estudios superiores, es, no es o podría ser un espacio de producción de pensamiento crítico. Hoy vamos a poner el foco en la universidad, hoy vamos a poner el foco en la escritura académica en particular, pero por supuesto esta conversación es más amplia respecto de los sistemas de educación. Y para abordar esa pregunta, voy a presentar algunos casos, también voy a presentar algunas evidencias que no están atadas a casos en particular, y a partir de ahí me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos. Los voy a recorrer de manera rápida, solo tenemos media hora, pero son conceptos que me parece que pueden servir para articular una respuesta. Yo daré una respuesta, mi respuesta, pero a partir de esos conceptos seguramente se pueden dar otras. Entonces también es una invitación a compartir algunas herramientas conceptuales que me parecen pertinentes, que he leído, que he discutido, algunas poquitas he propuesto en estos años y que pueden servir para la discusión que nos toca al final. Ese es nuestro guión entonces. Y vamos a recorrer 3 capítulos, en estos casos evidencias y conceptos. El primer capítulo arranca con spoiler alert al principio, contando quién es el asesino, y nuestra afirmación va a ser que la escritura es situada como concepto englobando. Y el primer caso que quería compartir con ustedes es el de una estudiante que está en tercer año de una carrera de Ciencias de la Salud de una universidad tradicional en Chile. Y ella, cuando la entrevistamos, nos dijo lo siguiente: cuando a uno le enseñan a leer como textos en el colegio, esto de idea principal, todo esto de ir analizando el texto, lo que nos quiere decir tantas cosas, y bla, 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 y nosotros llegamos y nos encontramos, llegamos a la universidad, y nos encontramos con textos o libros en que cada palabra es importante. Entonces uno tiene que entrar a cada palabra. No existe idea principal en un texto, porque estamos hablando de un libro de anatomía, de que cada línea dice algo diferente que tienes que memorizar, o de fisiología, que cada enzima, entonces uno, ese tipo de lectura, nunca lo prepararon para eso. Entonces acá esta estudiante, vamos a guardar su anonimato, nos está diciendo que ciertas herramientas que damos por consensuadas, por transversales, como marcar una idea principal, a ella, para su experiencia en el ámbito de ciencias de la salud, la verdad es que no le sirvió. Y esto nos da pie para discutir algunos conceptos. Como les decía, los vamos a recorrer más o menos rápidamente.
tengo acá el cronómetro, me quedan 24 minutos, pero luego podemos volver a aquellos que les interesen más. Primero, una idea central, y es que hay un shock en el paso de la educación media a la educación superior y a la universidad en particular. No es una transición gradual, no es una transición de a poco. Lo que sucede es que de un día para el otro los estudiantes se ven sumergidos en expectativas, en formas de estudio, en exigencias, en discursos, en formas de leer y de escribir que son muy contrastantes con sus hábitos, expectativas, formas de estudio, formas de manejarse a las que estaban acostumbrados en educación media. Y eso incluye incluso algo muy, muy fuerte, sobre todo en estudiantes primera generación, que es un cambio en sus desempeños. Muchas veces pasa que un estudiante que asistía a una escuela periférica, una escuela con altos índices de vulnerabilidad, y en ese contexto se destacaba. Esa estudiante era la mejor estudiante de su curso, estaba entre los mejores, con facilidad aprobaba y se destacaba. De pronto pasa a un nuevo contexto en donde le dicen que es distinta, en donde le dicen que no puede, en donde le dicen que reprobó. Entonces, también hay un shock en las expectativas de qué tan fácil o qué reacciones y qué maneras de transitar se producen en el entorno educativo. Como decía, eso también sucede con los géneros discursivos. Nuestras últimas investigaciones muestran que en el caso de los géneros discursivos hay una gradualidad un poco menos marcada, digamos, porque en general en la universidad lo que encontramos es que en primero y segundo año sigue habiendo géneros muy parecidos a aquellos típicos de la educación media, como una prueba, como un control de lectura, como un ensayo. Y la especialización se da un poquito más adelante. Pero de todas formas hay expectativas sobre las formas de escritura, sobre la extensión, sobre los conocimientos previos, que son distintas y que generan, como decía, muchas veces dificultades, fracasos, sentimiento de baja autoeficacia, etcétera, que tiene que ver con ese contraste con la educación media. También sucede que en educación superior esas trayectorias más o menos continuadas y homogéneas con mi curso se ven mucho más mezcladas. Los contrastes en algunas instituciones entre las trayectorias de los diferentes estudiantes son muy marcadas. Por otro lado, como les decía, a medida que avanzan los años, vemos una especialización en lo que es formas de leer y escribir, ancladas a prácticas disciplinares diferenciadas. Esto merece varias aclaraciones, por ejemplo, que una misma carrera puede tener perspectivas disciplinares muy contrastantes, ¿no? Una experiencia que quienes transitamos educación superior conocemos. Entonces, podemos tener algunas asignaturas o algunos ejes en diferentes carreras que tienen marcos comunicativos, letrados y epistemológicos muy distintos. Algunos hablan de escritura a las disciplinas, algunos de escritura a través del currículum. Hay algunos contrastes ahí que podemos luego revisar, pero en este caso vamos a mantener cierta similitud. Otra perspectiva sobre la escritura ya no es tan, digamos, horizontal y simultánea en términos de diferentes caracteres situados de las disciplinas, sino que más bien pone el foco en los diferentes momentos de nuestra vida. En ese sentido, aunque estemos en la misma disciplina, aunque estemos en la misma carrera, aunque estemos en la misma institución, vamos a escribir distinto en primer año al ingreso, en los años de ingreso a la especialización, en los años de egreso, del grado o pregrado, en los años posteriores, de los estudios de posgrado, etc. Y este escribir distinto no se acota a los entornos educativos formales, sino que va más allá y empieza mucho antes de la escolarización formal. Y como decía un poquito antes, esas formas de leer y escribir, por supuesto, no están aisladas en elementos formales, sino que están vinculadas a maneras de pensar, a maneras de investigar, a maneras de atravesar procesos de aprendizaje, de enseñanza. En ese sentido, también la lectura y la escritura están situadas en epistemologías y en culturas mucho más amplias. Como ven, un popurrí de conceptos para tratar de entender la experiencia que compartía con nosotros esta estudiante. Y si me permiten, voy a
brindar algunos casos y evidencias más para poner el foco en alguno de estos conceptos. Vamos ahora a ver algunos datos más que nos permiten hablar de géneros discursivos que cambian, expectativas que cambian, de escritura que varía de una disciplina o carrera a otra, y también de formas de escritura vinculadas a formas de construir conocimiento, de vincularnos y participar con otros. Este es un estudio que he mostrado en presentaciones anteriores, que me gusta mucho, en donde contrastamos las maneras en que, por un lado, estudiantes de ingeniería y por el otro lado, estudiantes de filosofía, mitigan o refuerzan sus afirmaciones, quizás, obviamente, de qué manera citan, colocando los autores fuera o dentro de los paréntesis, según si les parece pertinente hacerlos hablar explícitamente, y también de qué manera se inscriben en una primera persona singular o plural. Y lo que encontramos en esta investigación, después voy a dar las referencias, es que en ingeniería, en este caso ingeniería eléctrica en particular, se refuerza más de lo que se mitiga, mientras que en filosofía se mitiga más de lo que se refuerza. Esto habla de maneras de escribir contrastantes y esperadas. Este estudio lo hicimos con tesis de grado o pregrado aprobadas, por tanto han pasado el control de acceso de la institución y de los profesores validados para tal fin. Entonces nos muestra una expectativa de escritura con un contraste bien marcado entre un ámbito y otro, esto es en la misma universidad, y por otro lado podemos fácilmente asociar esto a formas de construir pensamiento, a formas de pensar la realidad, en el caso de la filosofía, desde una posición donde las afirmaciones son mucho más negociadas y abiertas, mientras que en ingeniería eléctrica las afirmaciones son mucho más cerradas y reforzadas. Si vamos al caso de las citas, en el caso de la filosofía nos interesa hacer hablar a los autores, lo que dicen los autores, con un rol sintáctico explícito, esas son las citas integrales, mientras que en ingeniería eléctrica eso da lo mismo y nos centramos mucho más en lo que dicen los autores, en los contenidos, y luego pondremos una nota al pie o al final aclarando cuál es la fuente. Y si por último nos corremos a de qué manera inscribimos nuestra subjetividad, nuestra persona, nuestro rol de escritores en esas tesis, que son escritas por una sola persona, vemos que en filosofía, como todos intuíamos, la primera persona autoral, plural, una construcción retórica es predominante, mientras que en ingeniería eléctrica en este caso, la primera persona no existe, ni singular ni plural, no se utiliza. Por otro lado, también con foco en estas variaciones, en expectativas, en formas de escribir y en formas de pensar, quería mostrarles otro estudio, en este caso a través de la formación a lo largo de la vida, en donde contrastamos qué entendían estudiantes por comparar dos afirmaciones, dos autores, dos textos, en una etapa de ingreso en primer año, antes de empezar primer año de hecho, en una etapa de transición, que es lo que consideramos un tercer año de universidad, y en etapa de egreso, que son ya estudiantes titulados. Y lo que encontramos, una evidencia con significación estadística porque respondieron más de 8.000 estudiantes de todas las áreas. Acá no nos interesa tanto el contraste entre áreas, sino entre etapas. Es que para 1 de cada 3 estudiantes ingresantes, comparar es solamente mostrar coincidencias. Y esa expectativa respecto de lo que es la comparación, luego, fíjense cómo se estabiliza en un consenso muy amplio respecto de que comparar es tanto mostrar diferencias como coincidencias. Entonces vemos acá también cómo en una misma institución, en las mismas disciplinas, también hay contrastes entre etapas de formación. También quería mostrarles algunos casos y evidencias respecto de este shock educativo, de esta diferencia y contraste entre la educación media y superior y estas diferencias en los desempeños y las trayectorias escolares. Estos son testimonios que levantamos de diferentes estudiantes que están en diferentes etapas y áreas. Fíjense, los voy a leer de corrido. Yo he leído cosas que escribí cuando estaba en el colegio y cosas que he escrito ahora en la universidad, y definitivamente hay un cambio súper grande. Acá tenemos las perspectivas de los propios escritores. En mi caso, lo que más me sorprendió era que había que leer mucho más de lo que pensaba que había que leer, dice un estudiante de ciencias sociales que está ingresando a la universidad y que ve un contraste en la cantidad de lecturas. Es súper adverso el ambiente del colegio y la universidad. Uno entra
a la universidad y en verdad le va pésimo y en verdad genera un problema. Nosotros lo superamos y llegamos, pero hay gente que se quedó atrás. En este caso vemos un contraste de los desempeños, ¿no? Como les comentaba al principio. Un estudiante de tercer año de humanidades dice, pero a mí igual en el colegio nunca me habían enseñado filosofía, entonces yo estaba entero perdido, me perdía muchísimo, caleta en chileno. Otro estudiante de ciencias sociales, en este caso de transición, dice, hay una diferencia entre quienes tienen una buena nivelación desde el colegio y entre quienes no. O sea, obviamente, en el primer grupo están quienes estudiaron en la educación privada y en colegio emblemático, y los otros como el resto, que entraron, digamos, por cupos especiales. Me salto ahí algunas siglas locales, y esto se ve finalmente cuando se termina el semestre y la gente que se echa los ramos, que reprueba las asignaturas, son esa gente. Entonces acá vemos un estudiante que está mostrando los contrastes entre las trayectorias previas en una misma institución. Tú sales del colegio con con ciertos conocimientos preestablecidos en teoría. Se supone que pasaste la PSU, una prueba de selectividad, y por algo estás en la carrera. Pero la verdad es que cuando llegas ahí, las diferencias son tan abrumantes. Entonces vemos acá una serie de testimonios transversales a diferentes áreas y etapas que muestran justamente esos contrastes. Comparto con ustedes acá las fuentes de donde tomé estos conceptos, de donde tomé estas evidencias, están publicadas, ahí pueden ahondar en estos conceptos. Pasamos a nuestra segunda afirmación, nuestro segundo capítulo que se llama La escritura se enseña. Antes dijimos la escritura es situada. Este es un testimonio de una titulada de filosofía que dice, lamentable y contradictoriamente la universidad se encarga, se supone, de formar alumnos con capacidades de investigación y redacción investigativa, científica y reflexiva, pero esto no se enseña en la teoría y tampoco en la práctica. Hay uno que otro curso sobre investigación, pero nada que enseñe a plasmar ideas o te presente la estructura básica de un texto de estas características. El alumno finalmente termina aprendiendo por ensayo y error, lo que cuesta muchas veces, no solo la nota de una asignatura, sino que también afecta a la confianza del alumno sobre sus propias capacidades académicas. En ese sentido, por lo menos yo, avancé sola, sin ayuda. Y este testimonio en realidad nos hace cambiar un poco esa afirmación y decir que la escritura no se enseña en la universidad. Y tenemos múltiples testimonios y evidencias sobre esto. Entonces, quería compartir algunos conceptos, lo haré rápidamente porque no tenemos tanto tiempo. Alfabetización académica, un concepto de fuerte calado en Latinoamérica, que indica estos procesos, mecanismos y dispositivos para justamente la enseñanza de la lectura y la escritura de diferentes maneras, y en contraste el concepto de rito secreto, popularizado por Teresa Lilis, en el que al contrario es uno el que tiene que aprender como puede, muchas veces apelando a la autogestión, otro concepto interesante, y a la resiliencia sin duda, para tener esos aprendizajes. También me interesa un contraste entre los conceptos aculturación, enculturación y emancipación. Sobre todo los dos primeros a veces se usan de manera intercambiable, y eso es un error, e incluso tenemos que utilizarlos críticamente. El concepto de aculturación rápidamente es un concepto asociado a suprimir el patrimonio lingüístico, cultural de los estudiantes y reemplazarlo por otro. En el caso de la enculturación, que parece un concepto más interesante, más progre, en realidad hay una suerte de tolerancia de esos patrimonios, pero con un discurso de, bueno, te conviene aprender esto porque si no, no te va a ir bien, lo hago porque es bueno para vos, para que puedas progresar, titularte y así ascender socialmente. Pero ahí sigue habiendo un elemento en donde ese patrimonio no académico finalmente está fuera de la universidad. El concepto de emancipación coloca, al contrario, fomenta esas prácticas letradas no académicas, ¿sí? Y apunta a transformar las expectativas de las instituciones tradicionales. Hay una triada de conceptos bastante similar en varios aspectos que se utiliza en otra parte de la biblioteca y que me parece interesante también poner sobre la mesa: valoración, legitimación y acceso. En el concepto valoración lo que aparece es también esta apreciación de las formas de comunicar fuera de la universidad, pero al mismo tiempo manteniendo una barrera y una distinción en términos de adecuación, si quieren, sociolingüística, ¿no? En este contexto se comunica así, en ese contexto se comunica de esa otra manera.
En cambio, el concepto de legitimación lo que hace es apuntar a contaminar esos ámbitos, ¿sí? Para que no siga primando una variedad, digamos, hegemónica que, por supuesto, es la que prima en los contextos escolares, formales y académicos en particular. La mirada de la legitimación lo que hace es tratar de transformar esas expectativas, ¿no? Y en ese sentido está muy cerca del concepto de emancipación. Y hay un tercer concepto que es el de acceso, que lo que hace es, al mismo tiempo que critica esa expectativa hegemónica, ¿no? La desnaturaliza, pero al mismo tiempo la enseña. La enseña porque es una herramienta necesaria para operar en sociedad. Por otro lado, me parece interesante en esta discusión plantear que la escritura tiene múltiples funciones, la escritura académica en contextos universitarios, y esas múltiples funciones deberían operar simultáneamente y nosotros como docentes deberíamos atender a todas ellas de manera simultánea. Voy a recorrer esas funciones de manera rápida. Por un lado, una función epistémica. La escritura es una herramienta privilegiada para la construcción de conocimientos, para la enseñanza de contenidos disciplinares. Una función retórica, ya que la escritura es obviamente una herramienta de comunicación de esos saberes disciplinares. Es una herramienta también habilitante porque se utiliza para evaluar, para medir y para acreditar los conocimientos en contextos de educación formal, pero también es una herramienta crítica que permite tomar una posición que desnaturalice la realidad e intente cambiarla, y además, y por último, es una herramienta expresiva, que no solo comunica esos conocimientos, sino que puede inventar conocimientos nuevos. Voy a aportar ahora en esta misma línea algunos casos y evidencias más para aportar a esta discusión, para generar más discusión. Vamos a primero centrarnos en este contraste entre alfabetización, rito secreto y autogestión. Fíjense lo que dicen los estudiantes cuando les preguntamos cómo aprendieron a escribir en la universidad. Y esto hay evidencias múltiples de diferentes lugares. A porrazos nomás, nos dice un estudiante. No hay un entrenamiento para esto. Como si lo traías bien, y si te pudiste adaptar a través de la imitación de lo que lograste ver de algunos ejemplos, bien, pero si no, tú te las arreglas. Leer solamente, los ayudantes ayudan mucho, pero bastante también a porrazos, se repite este concepto. Uno aprende solo en el camino. Al final uno tiene que aprender a escribir solo sobre las propias reflexiones. Entonces vemos cómo ese testimonio inicial se multiplica en múltiples testimonios de múltiples etapas y ámbitos disciplinares en una misma línea de abandono y de rito secreto, como decía. Pero también tenemos otros testimonios un poco más esperanzadores, un poco, vinculados a la autogestión, ¿no? Herramientas creativas que usan los estudiantes para sobrevivir a estas expectativas letradas. Una estudiante de Ciencias Sociales dice, ya titulada, como que leí 3 pruebas de gente que tenía 6, 6.5, 7.2 y como que logré inferir como ciertas reglas de respuesta que después las apliqué en las 2 pruebas subsiguientes y entré en ese lenguaje y me fue bien, dice. Otra estudiante dice también, cuando uno tiene la historia clínica corregida y le toca hacer otra, uno agarra esa que tiene y la va también copiando y va agregando todas las correcciones y así uno va hasta que se le haga como la mano y la costumbre. Entonces vemos acá 2 estrategias muy efectivas, transferibles. Una de ellas, conseguir ejemplares bien evaluados. Esas notas en Chile son notas altas. Y ver qué pasa ahí, ¿no? Inferir algunos patrones. Y en el otro caso, trabajar sobre escritos previos, ir agregando, ir transformando, ¿no? Y no tener el texto más como un producto terminado. Por otro lado, también quería mostrarles muy rápidamente algunos resultados en un caso en que sí probamos una intervención de alfabetización académica con escritura de pósters, en un trabajo que les mostraré después el enlace por si quieren leerlo. En este caso, lo que logramos a partir de una instancia, una oportunidad en que los estudiantes podían autorrevisar, evaluar para el aprendizaje sus propios textos y los de compañeros, vimos una mejora. Lo que ven ahí en esos gráficos rápidamente es como el grupo control y el grupo intervenido muestran un contraste, una mejora estadísticamente significativa en los desempeños. Entonces, también hay algo de esperanza para no quedarnos simplemente en que nos enseña y que es un camino muy tortuoso
en la educación superior actual en Latinoamérica. Acá algunas referencias, algunos textos que hemos publicado en los últimos años con diferentes colegas, algunos más teóricos y otros más de levantamiento de datos empíricos. Y para terminar, un último capítulo que no tenemos que olvidar cuando pensamos en escritura. La escritura es fuertemente identitaria. Quiero leerles este testimonio de Valentina, es un seudónimo ese nombre, una estudiante que ingresó a la universidad por vía inclusiva, es una estudiante llamada no tradicional. Tenía que usar bibliografía de lo que yo hablaba, entonces decía, ¿cómo voy a encontrar a alguien que sienta lo mismo que yo? Eso también fue como algo muy aburrido, por decirlo así, del trabajo, porque había que hablar de mucha materia, como los conceptos que están aquí, y eso yo tenía que reflexionar, pero yo no tenía como qué reflexionar, entonces no me gustaba hacerlo, porque parece que tenía que inventar todo lo que decía para poder tener una buena nota, porque no podía poner, no sé, no reflexiono nada con esto, me iban a poner un rojo, un desaprobado, porque en este texto yo no sentía estos conceptos como en mí. Si yo quiero una reflexión mía, va a ser mía, y no tengo que andar buscando autores que digan, eso es cierto. Este testimonio nos gusta mucho porque muestra una resistencia activa al uso de citas como es esperado en el entorno académico. Y además muestra un vínculo muy sanguíneo, muy corporal casi, muy simbólico con la escritura propia. Por eso decíamos que la escritura es identitaria. Entonces, algunos conceptos, los estudiantes universitarios gestionan múltiples identidades y en ese shock del que hablaba al principio, ¿no? Al ingresar en estos entornos fuertemente situados en disciplinas y expectativas, en particular los estudiantes que son primera generación tienen que negociar y construir esas identidades que traen y ver cómo acomodan esta nueva identidad esperada. Y en ese sentido, los estudiantes tienen agencia, los estudiantes no son frascos vacíos en donde nosotros depositamos esta nueva identidad y ellos la abrazan como algo maravilloso y que les va a cambiar la vida para mejor. No funciona así, hay resistencias, hay negociaciones y hay aportes de esas identidades que traen los estudiantes. Hay aportes valiosos. Los estudiantes no quieren adoptar la identidad que le ofrecemos sin más. Eso no funciona así. Y esto sucede en particular en un contexto de las últimas 4 décadas en Latinoamérica en particular, de expansión y multiplicación del acceso a la educación superior, a la educación universitaria y en particular a la educación superior, en una discusión reciente respecto de que la educación superior también es o debería constituir un derecho de los miembros de la sociedad. Y en ese contexto de expansión y de transformación del estudiante tradicional, también emerge, y esto no es nuevo, un discurso del déficit, un discurso en donde esos estudiantes no vienen con múltiples identidades, expectativas, y son sujetos de agencia, sino que por el contrario, muchas veces los conceptualizamos como sujetos de carencias. Y eso multiplica lo que la bibliografía llama narrativas de crisis de literacidad, ¿no? Esto de los estudiantes no escriben como escribían antes, los estudiantes no leen como leían antes, no les puedo dar los trabajos que les daba antes y demás. Esas son narrativas que son falsas porque aparecen, según muestra la bibliografía, cada vez que hay expansiones de los sistemas educativos. En ese sentido, quería mostrar algunos casos y evidencias más para ir cerrando. Fíjense cómo ese discurso del déficit, que es un discurso de los medios, es un discurso de los docentes, es un discurso de los estudiantes tradicionales, es también, descubrimos en nuestras investigaciones, un discurso que los estudiantes adoptan. Es un discurso que los propios estudiantes internalizan. Las evidencias son masivas al respecto. Uno a veces no tiene la confianza, a veces es complicado. A mí me pasó, por ejemplo, este año, esto con la pretesis, un ramo que se llama taller, que es como antes de pasar a la tesis, y al principio uno siente el síndrome del impostor, dice un estudiante de ciencias sociales. Considero que mis habilidades lingüísticas y de escritura son un asco, y lo veo reflejado en el día a día de un estudiante que ingresa en ingenierías. Principalmente nosotros somos unos energúmenos de la escritura, no sabemos escribir absolutamente nada, dice un estudiante
que ingresa a Ciencias de la Salud. Y hay que contextualizar, estos son estudiantes que ingresan a las mejores universidades del país. Estos son estudiantes que ingresan en procesos selectivos muy duros. Son los mejores estudiantes del país entrando a los mejores programas del país. Por supuesto, no son ni energúmenos ni no saben escribir absolutamente nada. Pero ese discurso tan duro del déficit es inconscientemente abrazado y reproducido por los propios estudiantes. Tú tienes un curso que es de escritura de los informes, de la ficha clínica, y uno se siente horrible. De verdad, yo me siento muy ignorante cuando voy a ese curso, porque yo no sé cómo escribir, el orden en el que escribirlo, la cantidad. Ni siquiera sabes lo que es importante, qué es lo que tienes que escribir ahí. ¿Importa que la señora se haya caído de un cuarto piso o importa más, no sé, que le duele más otra parte? Dice un estudiante de medicina. Es súper difícil. Y como decíamos, hay mecanismos de identidad y hay mecanismos de negociación y resistencia. Este es un testimonio que he compartido otras veces, me gusta mucho. Verónica, es un seudónimo, nos cuenta. Yo no sé si habrá como, o sea, si hay tipos de escritura, depende de cómo escribe un profesor, a cómo escribe un ingeniero o un arquitecto, pero sigue siendo un lenguaje súper académico, así como con palabras muy rebuscadas para que suene muy lindo. Yo antes le hacía mucho rechazo a eso. Entonces tenemos una primera etapa en donde la estudiante rechaza activamente esa manera de escribir académica que nosotros queremos venderle como la esperada y la mejor y la que la hará feliz. Pero ahora no sé, mi pololo, mi novio, se ríe igual, porque voy a llamar al alojamiento para ver si está disponible y yo redacto el mail y siento que lo leo, y cuando llamo siento que ocupo las mismas palabras como súper, no sé, como tiene el alojamiento disponible para esta habitación, puras cosas así, y él se ríe. Fíjense cómo ese cambio de la forma de comunicar, ese cambio cultural, esa nueva identidad, también genera una reacción en el propio entorno de la estudiante. Esto no es el estudiante, la estudiante sola. ¿Y cómo se siente esto nuevo que cuentas de usar este lenguaje técnico académico? ¿Cómo lo sientes? Le preguntamos. Y Verónica dice, es que yo lo rechazaba mucho. Yo decía que esa no era yo. Pero ahora que lo pienso, es un yo, pero haciendo otra cosa. No superándome, porque no encuentro que una persona que habla académicamente es súper o es bacán. No, pero siento que es otra parte para comunicarme. Entonces, este es un ejemplo hermoso, nos gusta mucho porque muestra cómo la estudiante agrega capas de identidad a sus identidades previas. Si quiere leer más sobre estos casos y sobre los conceptos, estos son 2 trabajos que hemos publicado en los últimos años, se pueden descargar gratuitamente, están en español y los abordan. Entonces vamos a cerrar, vamos a concluir en estos 30 minutos. Nuestra pregunta, ¿se acuerdan? Era si la escritura académica promueve, fomenta el pensamiento crítico o no. Voy a dar acá mi respuesta, pero espero haber brindado algunos conceptos para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Yo diría que no lo promueve si nos centramos en aculturación y enculturación, pero tampoco lo promueve si solo nos centramos en emancipación. Yo diría que no lo promueve si solo nos centramos en acceso. Recuerdan que acceso es alfabetización académica, es enseñar esas formas hegemónicas de comunicación, pero tampoco lo promueve si solo nos centramos en valorar y legitimar esas otras formas de escritura. Diría que no lo promueve si adoptamos un discurso del déficit, de carencia, de necesidad de remediar, pero tampoco lo promueve si no cambiamos creativamente nuestras prácticas institucionales y nuestras prácticas comunicativas hegemónicas, si solo nos quedamos criticando ese discurso del déficit. Diría que no lo promueve si olvidamos el rol de la escritura en la manifestación y la negociación de las identidades estudiantiles, y solo nos quedamos con una mirada más operativa, ¿sí? Más orientada a la formación de reproductores de discursos, y no nos hacemos cargo de que en realidad hay negociaciones identitarias muy profundas en juego. Yo diría que no lo promueve si solo usamos tareas reproductivas, con pocas funciones de la escritura, ¿no? Recuerdo que la escritura académica tiene múltiples funciones, no solamente la evaluación, no solamente la comunicación, hay otras funciones muy valiosas que son parte de la formación de estudiantes universitarios. Cierro acá, muchas gracias, paso el micrófono virtual para que sigamos conversando, para que empecemos a intercambiar un poco opiniones.